primer invitado el día de hoy, el señor Omar Castro, gerente general de la empresa de encuestas CPI, que ha hecho conocer una encuesta el día de hoy, ayer, la cuarta, que confirma la primacía de intenciones de voto de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori, en este caso con una cifra global de 35.5 a favor de Pedro Castillo contra 23.1 a favor de Keiko Fujimori, lo que significa una diferencia de 12 puntos. Omar Castro, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes han hecho esta encuesta sobre preguntas hasta el día 21, es decir, ¿no? Entre el 18 y el 21. Del 18 al 21. Del 18 al 21, 1.200 personas con un margen de error de 2.5% y a nivel nacional. ¿Qué es lo que les ha sorprendido más? Porque la cifra global coincide con la de sus colegas que habían hecho publicaciones anteriores, tanto Ipsos como IEP y como Datum. Pero en la encuesta que han publicado ustedes, ¿qué novedad hay que le haya sorprendido a usted mismo? Bueno, sí, definitivamente creo que queda claro, ¿no?, para nosotros y para las demás empresas de investigación de que hay un primer lugar hasta este momento consolidado, recordando siempre que nosotros lo que difundimos son fotos del momento, Fernando, ¿no? Son fotos del momento. Y en este caso particular, en esta encuesta en particular, lo que nosotros identificamos es un voto blanco y viciado que está en el 20.3%, pero muy sólido, Fernando, bastante sólido, ¿no? Nosotros tenemos un 62.3%, ¿no?, de ese 20.3 del total de los votos de las personas que han dicho que van a votar en blanco y viciado, que están muy seguros y no piensan cambiar su voto a ningún candidato. Entonces estamos hablando de una cifra que si los candidatos, alguno de ellos pretende de alguna manera conquistar o pescar en este mar de los votos blancos y viciados, pues va a estar muy difícil, ¿no? Porque históricamente también el voto blanco y viciado ha sido un voto muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí, Fernando? Que si nosotros establecemos eso, que el blanco y viciado es un voto ya firme, que el número de indecisos es 17.7% en nuestra encuesta. Normalmente este número tiene que ver mucho, Fernando, con el ausentismo el día de la votación, va de la mano. Entonces, tú se preguntarán los televidentes, ¿de dónde va a sacar un candidato o para crecer o el otro para acercarse de alguna manera? Pues es una guerra entre ellos. Es una guerra definitivamente entre ellos en conquistar el voto del otro, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos en nuestros números, analizamos a partir de los resultados que hemos difundido el día de hoy y bueno, ayer en la noche. ¿Qué es lo que su empresa encuestadora establece respecto a las tendencias de voto en Lima metropolitana, Lima y Callao, y las regiones del interior de nuestro país? Lo que observamos es que solo en Lima la candidata Keiko Fujimori ganaría, ¿no? Hay una diferencia en Lima de 32 para Fujimori y para Castillo 19.3, una diferencia de 12.7% en la intención de voto. Todo lo demás, lo que es interior del país, en global, hay una diferencia de 27.1% a favor del candidato Castillo. 45 para Castillo y 17.9 para Fujimori en el interior. Si lo queremos, de alguna manera, Fernando, eso dividir en macroregiones, tenemos que la diferencia más importante es en la sierra centro-sur del país, ¿no? Donde centro el candidato y sur, Castillo, centro y sur. Centro y sur del país, así es, ¿no? En la sierra, centro y sur, donde el candidato Castillo tiene 56.9 y la candidata Fujimori 12.1. La diferencia es 44.8, es la diferencia más grande en realidad, en tanto si lo dividimos en las macroregiones como nosotros establecemos nuestro estudio, ¿no? Y la diferencia más corta sería en el oriente, donde el candidato Castillo tiene 36.7 y la candidata Fujimori 22.2, donde hay una diferencia de 14.5% entre cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué pasa en el norte? ¿Qué pasa en el norte? Que recordemos que son las regiones con más población después de Lima, ¿no? Tanto Piura como La Libertad. Efectivamente. En el norte del país, nosotros lo separamos costa y sierra, norte del país. El candidato Castillo tiene 40.2
y la candidata Fujimori 23.2, una diferencia de 17%. ¿Qué vemos aquí, Fernando? Que en todo el interior del país, el candidato Castillo tiene una predilección hoy día, una preferencia mayoritaria en la intención de voto, ¿no? Y solo Lima estaría de alguna manera prefiriendo a la candidata Fujimori. Si esto, el interior del país, lo dividimos en el campo de lo urbano y lo rural, existe una diferencia en lo urbano de 19.5% a favor del señor Castillo y en lo rural de 47.7% a favor también del señor Castillo, ¿no? Entonces creo que hoy los números nos marcan una cancha en la cual existe una preferencia abrumadora hasta este momento, clara, ¿no? Hacia el profesor Pedro Castillo. Y si la candidata, pues, quiere lograr revertir esta situación, como lo hemos dicho en un inicio, tendría que convencer, en principio, a una parte del electorado del señor Castillo. Ahora bien, para eso, lo que es necesario es saber cuáles son los criterios que llevan a los peruanos de una u otra región, de uno u otro sector social, a decidir su voto. Y en eso su encuesta contribuye, porque ha explorado también en las motivaciones de los electores. ¿Qué es lo que han averiguado ustedes? ¿Qué es lo que busca una persona saber o en base a qué reflejos es que opta por votar por uno o por otra? Nosotros en la encuesta, Fernando, hemos hecho un par de análisis respecto a cada uno de los candidatos. Primero, lo que motivó el voto en la primera vuelta por cada uno de ellos. Y segundo, lo que motiva el voto en esta segunda parte del proceso electoral, que es la segunda vuelta. ¿Qué es lo que concluimos? Que la gente quiere un cambio, que la gente quiere un cambio radical, que la gente necesita respuestas distintas a las que hasta el día de hoy se han dado dentro de un sistema que hemos venido teniendo durante mucho tiempo. Entonces, hoy día, una propuesta como la del señor Castillo, para algunos radical, para algunos extrema, está teniendo mucho eco. Y lo que nos debe llevar a pensar esto, Fernando, es que hay una gran parte del país que hasta el día de hoy no está siendo oída, no ha sido oída, y pide de alguna manera con la intención de voto, con su voto en primera vuelta y con lo que puede ser en la segunda, que hayan cambios. Bueno, ¿no? Si bien vamos es cierto, a hacer, si me permite, una pausa, señor Omar Castro, después de la cual vamos a reflexionar durante la pausa para entender cuál es ese tipo de cambio que usted postula que los electores esperan, por qué lo encarnaría Castillo, cambio hacia qué se espera y por qué sería que Keiko Fujimori, según lo que usted dice, no lograría encarnar esas expectativas de cambio de la mayor parte de los electores. Nos lo contesta, por favor, después de una breve pausa. Son las 7:17, estamos conversando con el señor Omar Castro, gerente general de la empresa encuestadora CPI, que ha publicado una encuesta reiterando el resultado general que se conocía hasta ahora, una ventaja amplia de Pedro Castillo a favor de Pedro Castillo contra Keiko Fujimori en la elección de la segunda vuelta prevista el 6 de junio próximo. Nos habló usted de una expectativa de cambio que por alguna razón que amerita explicación, muchas personas asocian con Pedro Castillo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ven en él tal que pueda encarnar ese cambio deseado? Cuando nosotros hacemos esa pregunta, Fernando, la primera expectativa en primera vuelta del señor Castillo, la gente hablaba de un cambio. Esa era la respuesta concreta, la gente esperaba un cambio. Y un cambio a partir de una identificación con el candidato mismo. Ese es el atributo que más sobresale ante la pregunta. La identificación con él, el cambio del sistema, ¿no? Le reconocen el hecho de ser un profesor, un docente, y bueno, la gente también habla de buenas propuestas. ¿A qué se refiere el cambio? El cambio se refiere obviamente a la propuesta de cambiar el sistema. Cambiar el sistema. Es decir, el señor Castillo creo que ha sido claro en su mensaje de que este sistema no ha sido lo esperado para todos los peruanos. Pero cuando usted usa la palabra sistema, que es en sí compleja, ¿está usted refiriéndose o la encuesta presume que se trata de nuestra institucionalidad democrática, de nuestro sistema democrático o del sistema económico?
obviamente la respuesta es al sistema económico, porque la respuesta al cambio de constitución no es tan amplia, Fernando. No es tan amplia. No, yo por lo que veo, personas que quieren que se cambie la constitución es mínimo. Pero entre sus electores. Analizamos, efectivamente, Fernando, en nuestras respuestas, el cambio de constitución no es uno de los valores o de los atributos que más destacan dentro de las propuestas del señor Castillo. Sí es el cambio del sistema económico, sí es el cambio de un sistema que para ellos hasta el día de hoy no ha sido beneficioso, ¿no? Y ese es el atributo que más pesa en él y por el cual la gente hoy está confiando más en él, además de la identificación en él mismo, ¿no? Sí, usted dice identificación en él mismo. Es un aprecio a la persona y lo que él representa como provinciano, como mestizo, como comunero y como maestro. Te lo describo como responde la gente. Persona humilde, sencillo, se identifica con la gente, viene de abajo, es del pueblo, provinciano, peruano nato. Ese es el valor que la gente espontáneamente ha descrito más y se identifica más de alguna manera con él, que al final reconoce más en él. Mientras que en el caso de Keiko Fujimori, la virtud principal que reconocen sus electores es la relación con su padre. Es correcto. No solo que es hija de Alberto Fujimori, sino que también le reconoce la gente a ella el tener experiencia política y, bueno, el tener buenas propuestas, ¿no? Son los 3 puntos más destacados de ella. ¿Han explorado ustedes diferencias generacionales respecto del voto? Porque ahí entra un factor que es muy importante, que es el tema del comunismo. Del comunismo, yo nací bajo la Guerra Fría. Desde que yo nací existía ese statu quo de enfrentamiento entre 2 potencias y 2 visiones del mundo. Todo eso acabó en el año 89, o por lo menos el 91. Y da la impresión que la mayor parte de los electores que han nacido después del fin de la Guerra Fría tienen esta variable muy alejada de su radar. Y no solo eso, ya que tú tocas el tema generacional, habría que ser claros, Fernando, en que la candidatura de Keiko Fujimori creo que todavía tiene en la cabeza de que sobre la espalda de ella, de la candidata, pesan el recuerdo de los errores y de los delitos que se cometieron en el gobierno de su padre, la corrupción, la presencia de Montesinos, las esterilizaciones. Pero no solo es eso. Yo creo que ya las nuevas generaciones a la candidatura de Fujimori le suman algo más, que es lo que vino después del 2016, cuando Fuerza Popular alcanza las 73 curules y es claro que la gente que habla del comportamiento de la bancada, ¿no?, que de una manera era encabezada por la lideresa del partido, que era Keiko Fujimori, fue obstruccionista, no permitió que se desenvolviera de la mejor manera las últimas gestiones que hemos tenido en los últimos 5 años. Entonces hay una mochila bien grande que ya no le hereda, que le pertenece a la misma candidata. Y quizás, ojo ahí, hay un error de la interpretación y de cómo la gente lo percibe, generacionalmente hablando, y cómo ellos lo pueden estar interpretando. Hemos diferenciado el electorado en función de sus identidades regionales y en función de sus identidades también por sectores sociales, y hemos hablado de Lima, no sé, pero al interior de Lima ustedes reconocen también que hay diferencias, porque si bien Keiko en general obtiene más votos que Pedro Castillo, al parecer se pueden diferenciar tendencias de voto en función de sectores de la población limeña y barrios. Es correcto, y eso es porque, sobre todo, Lima es una ciudad altamente provinciana, ¿no? Cada vez mucho más provinciana, producto de la migración, y hay un voto que crece en la periferia que va muy de la mano con la intención de voto de provincia, ¿no? Ahora, entonces ahí comienzan a definirse las tendencias. Lo que parece claro es que habrá menos abstención que durante la primera vuelta, que fue una tasa récord de abstención, pero es difícil medirlo, supongo, puesto que alguien, por dar una buena impresión, dice que sí irá a votar, y entonces estamos ante resultados elevados. ¿Qué es lo que prevén ustedes como tasa de participación en la segunda vuelta?
Es complicado. En esta encuesta que nosotros hemos hecho, solo un 3.4% de los encuestados nos dijo que no pensaba ir a votar. Pero al final nosotros sabemos que históricamente el número siempre está por encima. En esta elección casi ha bordeado el 30% en la primera vuelta. Entonces, pensamos, igual que tú, que el número va a disminuir, que no va a ser el mismo ausentismo que ocurrió en la primera vuelta, sobre todo porque recuerda que creo que OMPE no lo organizó de la mejor manera, las personas mayores fueron a votar muy temprana, muchas se tuvieron que regresar, el horario me parece que ahora de las personas mayores, los adultos mayores va a ser a partir de las 2 de la tarde, creo que están habiendo cambios que van a permitir que ausentismo no exista y que, por ejemplo, las noticias del domingo 6 de junio, por la mañana, no sean de ciertos cauces en las mesas de votación y que de alguna manera no ahuyenten al elector también. Otra cosa que sorprende respecto de la motivación del electorado, tal y como lo han estudiado ustedes, es la relativa poca importancia que pareciera tener la pandemia. Se ha registrado en otros países del mundo también. Estamos en un momento sumamente grave, con una mortalidad que, si bien, gracias a Dios, el día de ayer está por debajo de los 300, cuando habíamos subido por encima de los 400 en varias oportunidades, pero en general estamos llegamos en un momento... a 433. Sí, sí. Creo que ayer ha sido 289 muertos ayer, ¿no? Pero tenemos más de 60.000 muertos oficialmente diagnosticados, independientemente de los otros. Pero, sin embargo, aparentemente no se espera ni de uno ni de la otra candidata que tenga planes claros y equipos que inspiren la confianza de que vamos a gestionar mejor la pandemia. Eso no es uno de los criterios que se está tomando en cuenta para decidir el voto. Lo que pasa, Fernando, que si bien es cierto la pandemia es un problema mundial, en nuestra realidad, en nuestro contexto, existen problemas a priori que ya eran graves, ¿no? La falta de trabajo, la salud misma, la educación, y esto se ha agudizado a partir de la pandemia de marzo del 2020, donde la brecha social incluso se ha hecho mucho más grande, ¿no? La tasa de desempleo es mucho mayor. Entonces, el problema del día a día que agobia a cada uno de los peruanos cada vez se agudiza más, y la pandemia, al parecer, es un tema más, ¿no? Grave, que genera mucha mortandad, pero está en la lista de nuestros problemas principales que ya venían siendo bastantes, ¿no? O sea, nosotros estamos en una crisis grande realmente, y creo que los candidatos, quizás ellos, uno haría la brecha más grande y otro tal vez se acercaría si es que tuvieran propuestas mucho más claras, como bien dices tú, iniciaste el programa hablando de esto, con lo agudo que estamos, el problema gravísimo en el cual estamos, siendo más claros en torno a propuestas, y acá, Fernando, hago un corte, ¿no? Estamos ante una propuesta, como tú ya lo decías, de un cambio. Cuando yo te mencionaba que la gente quería un cambio, una persona que está hablando de mantener el sistema, por un lado, y otra persona que está hablando de cambiar el sistema, con una asamblea constituyente nueva, nuevas normas de juego, un nuevo sistema económico. Pero ¿a dónde apunta esto? Creo que la exigencia y lo que se tiene que ver en los próximos debates y los nuevos espacios que se abran a partir de en estas 5 semanas y media más o menos que quedan para las elecciones, es justamente preguntarles cómo a cada uno de los candidatos. ¿Qué es lo que se propone concretamente? Y cuáles son las soluciones que le ofrecen hoy día al país, ¿no? Más allá, en realidad, de que sí, bueno, la pretensión de uno de los candidatos es ganar, ¿no? Pero creo que el elector requiere hoy día de propuestas y de soluciones claras a cada uno de los problemas que afrontamos. Ojalá. Ojalá que tuviésemos propuestas claras. Y no lo está viendo, ¿no? Y permíteme decirlo, ¿no? Esta mañana nuestro socio fundador Manuel Saavedra hizo unas declaraciones en RPP, se refirió a que existe una preocupación de parte de nuestra empresa. Te voy a decir cuál es la preocupación de parte de nuestra empresa respecto a la campaña de la señora Keiko Fujimori. La preocupación es la estigmación constante que se hace en torno a la candidatura que está al frente. Es decir, estigmatización, ¿no? Dice usted, estigmatización. Efectivamente. Y no solo al candidato Pedro Castillo, Fernando, sino también a los electores del señor Pedro Castillo. Nosotros estamos bombardeados hoy día en las redes, leyendo, sé que te pasa a ti, nos pasa a todos, donde se les dice a los electores, a cualquiera que diga que tiene intención de votar por Pedro Castillo, ignorante, terrorista, flojo,
una serie de calificativos que creemos nosotros hoy no ayudan en nada, absolutamente en nada, y por el contrario, ayudan a que la brecha se haga cada vez más grande y que existan más divisiones entre nosotros, ¿no? De acuerdo. Deberíamos estar mucho más serios en este momento. Tomo nota no solamente de los resultados, sino de esa interpretación que usted hace de lo que se está viviendo como campaña de segunda vuelta. Muchas gracias por su presencia en RPP, señor Omar Castro. Recuerdo que usted es gerente general de la empresa encuestadora CPI. Vamos a